hablar en el aspecto de la función del abogado del diablo, pero basándome en la novela de Morris West, con la función de una especie de mediador. La película de 7 años, es una película española de una situación en donde 4 empresarios, un hombre, 3 hombres y una mujer, se tienen que sacrificar por uno tener que ir a un centro de adaptación social en Madrid, porque cometen un fraude al fisco y contratan un mediador, el cual va a llevar a cabo la mediación para ver entre quiénes se van a ir. Y la película viene demostrando toda esa escena. Del abogado del diablo. El abogado del diablo lo podemos ver en la novela de Morris West, el cual nos narra en la novela de un sacerdote, el cual lo comisionan para ir a Italia. Él estaba en Londres, lo comisionan para ir a Italia a hacer una investigación sobre el apostolado de un soldado americano que había desertado, y llega a una comunidad de Italia, un pueblo de Italia, y empieza a realizar milagros. Él, de alguna u otra forma, dentro de esa situación, empieza a hacer la investigación sobre si la posibilidad que ese soldado americano pudiera acceder a ser siervo de Dios o acceder a la santidad. En este aspecto, el abogado del diablo consiste que van a estudiar la situación de la persona que está en proceso de canonización, si reúne los requisitos para acceder a ser un santo dentro de la Iglesia Católica. Eso es en cuanto en esa situación. Por otro lado, tenemos el lado de la película de los años 90 de Al Pacino, el abogado del diablo, que ahí de alguna otra forma va tocando el lado del abogado litigante, el lado del abogado que supone que Al Pacino lo escoge, que pues una persona que es egocéntrica. En la trama de la película, como podemos ver, se manifiestan una serie de demonios que veía la esposa de este abogado. Ya casi para finalizar, en la última escena, Al Pacino le dice al abogado, le dice, bueno, a ti te escogí porque como los abogados son los que pueden mover al mundo, son los que pueden crear las leyes, pues a eso los escojo para poder desatar mi maldad. Bueno, ahí estamos viendo la figura de ese abogado del diablo. Por un lado lo vemos que ese es el abogado del diablo que va a poner en tela de duda a la persona con esa certificación, y el otro aspecto de la película clásica de hablar de abogado del diablo es el que está poniéndose a los servicios de Luzbel para poder transformar el mundo y hacer la maldad en una forma más grande. Por otro lado, viene también a mi memoria la película de John Travolta de acción civil, Civil Action, de 1999, igual donde parece que actúa Robert Duvall como abogado de la otra parte, y John Travolta actúa como abogado representando a una comunidad de familias las cuales sufrieron los hijos de esa comunidad sufrieron una enfermedad terminal. A final de cuentas, es una película que en sus inicios habla sobre la negociación, y otro tipo de película igualmente recomendable para las cuestiones de negociación, donde ya nos vamos enfocando en la función del abogado como negociador, es la de El Veredicto de Paul Newman. Igualmente, donde Paul Newman demanda a la diócesis de Boston, que tiene un hospital, por negligencia médica de una paciente, la cual quedó en vida vegetativa, se puede decir. Y llega un momento cuando está con el arzobispo de la ciudad de Boston, supuesto, le ofrecen una cantidad de dinero y él empieza a ver la forma de negociar. Al final de cuentas le entra la otra cuestión de la calidad moral de un profesionista de iniciar un juicio. Bueno, esto lo comento porque aquí, al hablar de ese 3 tipos hablar del primer lugar de Morris West, hablar del abogado del diablo de Al Pacino y las otras 2, nos estamos ya enfocando a otra figura importante, el abogado del diablo dentro de la figura de la mediación. En alguna ocasión, impartiendo un curso, me encuentro ahí una información sobre que hablaba sobre el abogado del diablo en la mediación, y el mediador
en este aspecto juega ese papel. ¿Por qué? Porque el mediador, cuando va conduciendo, va facilitando la negociación, facilita el diálogo, va llevando a las partes a acceder a un acuerdo. Pero para esto podemos encontrar una serie de cuestiones que son las emociones. Emociones que pueden causar algún tipo de enojo, de tristeza, en donde la persona se posiciona, y muchas veces ese posicionamiento, que lo toman muy personal, no permite poder ir avanzando en la negociación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mediador? El mediador tiene que hacer la función de poder despersonalizar el problema, llevar a las personas a un campo neutral en donde vamos a hablar nosotros en este aspecto de intereses y necesidades. Pero ese campo neutral a los que intenta llevar el abogado, en este aspecto el mediador o cualquier mediador, consiste en empezar a jugar la figura del abogado del diablo. ¿Por qué? Porque el mediador es un factor de la realidad. Factor de la realidad, ¿por qué? Porque desde que inicia una mediación lleva a las partes del pasado en un análisis del conflicto para sacar una causa raíz, y al causar esa causa raíz, el mediador presenta la visión de la solución del problema, sea civil, penal, mercantil, principalmente familiar. Ahí, ¿qué es lo que hace? Trata de presentarles un buen escenario. Pero ¿qué sucede cuando las partes no quieren avanzar? Las partes no quieren negociar o están queriendo de alguna otra forma querer ganar y que la otra parte pierda en un franco desequilibrio. Ahí la figura del mediador empieza a presentar las escenas dantescas, qué es lo que puede suceder, qué es lo que va a pasar. Empieza con una serie de preguntas, llevarlos a cuestiones fatalistas, que en ocasiones puede eso que influye en la persona para que en un momento de silencio cambie su posición y pueda retomar el diálogo. Muchas ocasiones, un ejemplo en las mediaciones de carácter familiar, cuando estamos hablando de la convivencia de los hijos o con quién va a estar en este aspecto de la custodia, si hablamos en que los padres no puedan tener buena comunicación, se pregunta cuál va a ser el futuro de sus hijos. Saben que esa desunión puede causarles o afectarles en su desarrollo emocional, psíquico, escolar, o que ese niño ante esa carencia puede empezar a inclinarse a conductas antisociales, y eso permite a veces que esta figura, que como nos presentamos en el abogado del diablo, como diciéndole esto es lo que te está esperando, se te va a poner esto muy feo y ves o va a ser el infierno. Por eso la figura del abogado del diablo, el mediador, es tratar de presentarle las escenas difíciles, que ellos vayan de alguna otra forma retroalimentándose en base a las preguntas o a la creatividad del mediador, para que se vayan centrando en un camino favorable a la negociación. Aquí, por eso la figura del abogado del diablo en mediación viene siendo un factor de la realidad para llevar a las partes a un buen camino. Me gustaría comentar igualmente la situación de otra película, una película de edición española, la cual se llama 7 años, en la que consiste, ahorita lo que anteriormente comentaba sobre la figura del abogado del diablo, como unos jóvenes empresarios en España que habían evadido al fisco 4 socios, tenían que ponerse de acuerdo para que uno de ellos fuera a cumplir una pena de prisión. En la película, que ellos no se ponen de acuerdo, contratan los servicios de un abogado, de un mediador, el cual se llamaba José Antonio Veiga. Ese José Antonio Veiga llega a ese despacho, llega a ese centro de negocios y le ofrecen un contrato. Dice, si tú llegas a arreglar este problema, te contratamos como abogado, como mediador. Y si no
concluyes con un acuerdo, pues se te va a pagar los servicios de tu mediación. Dentro de esta situación, José Vega abre, familiariza con los 4 compañeros, siendo 3 mujeres, 3 hombres y una mujer. Familiariza con ellos, los conoce, empatiza, abre el procedimiento diciendo su discurso de apertura, siguiendo el proceso de la mediación por sus diferentes etapas, el cual va llevando a las partes conforme su narrativa a sus diferentes propuestas. Llega un momento en que las emociones se caldean, llega un momento en que empiezan a salir ciertas circunstancias particulares que vivían entre cada uno de ellos, en donde empiezan a querer negociar la forma o quién se va a sacrificar y por cuánto se va a sacrificar. La habilidad del mediador empieza a ponerle los escenarios complicados de lo que va a suceder si no cumple. A final de cuentas, en la película, pues si llega alguien, no les digo para que la vean cuál es el final, llegan a ponerse de acuerdo y de alguna o de otra forma se pueden salvar. La figura del abogado en la mediación, en primer lugar lo podemos ver de 2 ámbitos. El primero, como asesores. Es una figura muy importante. El mediador nunca va a pretender suplir la función de un abogado particular, el cual el abogado particular tiene que tener una función de asesoramiento. Asesoramiento en ese marco de posibilidades para poder hacer un estilo de afloje y pueda orientar al cliente para que pueda de alguna u otra forma llegar a un punto de acuerdo, igualmente la otra parte. Lo que se trata en la mediación es evitar que los procedimientos judiciales sean largos y desgastantes, tanto en lo económico, en el tiempo y en lo emocional. Ahorita, más en estos tiempos de pandemia, yo creo que es una cuestión muy benéfica poder llegar a un acuerdo. En cambio, vamos a hablar en el aspecto de los abogados. Bueno, vamos a hablar del aspecto del mediador, que la mediación puede estar abierto a cualquier persona siempre cuando y cumpla con el perfil de las habilidades de ser flexible, de ser empático, de ser honesto, de ser creativo, de tener un buen humor. Cualquier persona puede llegar. Últimamente se ha abierto la cuestión de la abogacía por la cuestión de los inicios de la mediación en México por sede judicial. En este aspecto, sí, vemos que hay un abogado mediador, pues ese abogado mediador va a jugar la figura o del otro lado de un abogado del diablo en forma neutral, presentando esas escenas de conflicto, lo cual va a ir representando lo que viene siendo un aumento en la escalada del conflicto, en donde de alguna u otra forma les está diciendo, esto es lo que va a pasar si a la larga sigue así. Estas son las consecuencias, claro, con las técnicas que él maneja de saberlo, poderlo retroalimentar. Los perfiles no solamente son los abogados, caben igualmente trabajadores sociales, psicólogos, sociólogos o cualquier otra profesión afín. Como él había comentado, siempre que reúnan ese perfil de ser flexibles y creativos. No me resta más que agradecerles a ustedes el tiempo que me han brindado en esta charla y sigo estando a sus órdenes. Buenas tardes, Alberto Villegas, reciban un fuerte abrazo.